Los ratones desobedientes. Nuestra historia se desarrolla en un gran bosque llamado el Bosque de Mascaqueso. En él vivían muchos animales, entre ellos conejos, zorros, puercoespines, aves y un gato y por supuesto nuestros protagonistas, la familia Pocasmuelas. Era una familia de ratones. Estaban la mamá, el papá, 3 ratoncitos que se llamaban Casimiro, Tribilín y la pequeña Florinda, que era una ratoncita muy curiosa y muy inteligente. En el bosque había mucho peligro para estos pequeños roedores y por lo tanto siempre tenían que obedecer lo que sus padres le decían para evitar ser devorados por el gato hambriento que vivía en el mismo bosque. Un día, los padres Pocasmuelas tenían que ir a la ciudad porque la abuela ratona se encontraba enferma y necesitaba que le cuidaran un par de días. En ese momento, los padres decidieron ir con la yaya y dejar a los ratones solos, no sin antes darle indicaciones de lo que deberían hacer para evitar un incidente durante su ausencia. Papá ratón les aconsejó que debían quedarse en casa, a lo mejor estudiando, que si querían saber algo del bosque lo podían consultar en un libro y que a su regreso toda la familia iría a explorar para poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en sus lecturas. Como papá ratón sabía que los pilluelos no podrían evitar salir a jugar al patio de casa, les dijo que podrían hacerlo, siempre y cuando no se alejaran más allá, porque se podrían perder y les podría anochecer quedándose en el espeso bosque expuesto a todos los peligros de la noche. Papá ratón le preguntaba a los pequeños si habían entendido lo que no debían hacer y ellos felizmente respondían que sí a todo. Sí, papá, hemos entendido, perfecto, todo muy bien, se pueden ir tranquilos, nosotros estaremos muy bien. Los papás emprendieron el viaje confiando en las palabras de sus hijos de portarse bien, pero la realidad fue otra. En cuanto los pequeñines se vieron solos, planearon un paseo por el bosque para explorar ahora que nada se los impedía. Iban tan contentos que olvidaron todo lo que sus padres le aconsejaban hacer y no hacer cuando estuvieran solos o se perdieran en un lugar. Bueno, lo olvidaron los hermanos mayores, porque la pequeña era más prudente y siempre sabía cómo resolver problemas, y por eso decidió acompañar a sus hermanos aunque no estaba muy de acuerdo con el viaje que habían planeado. Pero ella sabía que sería de gran ayuda por si algo sucedía. Enseguida los pilletes comenzaron sus vacaciones. Se dispusieron a vagar, a correr por acá, por allí, saltaban, cantaban durante su paseo, se detenían a olisquear las flores, comían los frutos que encontraban, se subían a los árboles y al final llegaron a un río hermoso que pasaba por el lugar y decidieron bañarse para disfrutar del soleado día que tenía. Las horas fueron pasando y cada vez se hacía más tarde y ellos no se daban cuenta que en un par de horas la puesta de sol estaría al caer, mientras ellos seguían disfrutando de su refrescante baño. De repente, algo tras la hierba hizo y los 3 dejaron de cantar en ese momento mientras se miraban unos a otros. Muy asustada Florinda les dijo: ha de ser un gato lo que oí. Chicos, es muy tarde, vámonos de aquí. Es mejor ir a casa ahora que aún no hay luz, o nos podría pillar de noche y no podremos regresar a casa. Casimiro y Tribilín confiaban mucho en ella y le dijeron que tenía razón, pero que antes de marchar querían hacer una mini fogata para entrar en calor antes de empezar la excursión de vuelta a casa. Florinda les dijo que no, porque encender una fogata era muy peligroso y además estaba prohibido. Pero Casimiro y Tribilín, a pesar de ser los hermanos mayores, eran unos cabezones y a veces no entendían de razones, por lo que la ignoraron y comenzaron a buscar piedras, ramas y hojas secas para hacer fuego. Después de un rato, casi lo lograban. Una pequeña llama aparecía y Tribilín de la emoción acercó su dedo con tan mala suerte que se hizo una pequeña quemada. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Oh, qué daño! ¡Uy, me he hecho daño! ¡Uy! Florinda se acercó para mirar lo que le había pasado y se dio cuenta que había sido solo un susto.
era una quemada muy leve, que solo con meter el dedito un buen rato en agua templada estaría mucho mejor. En cuanto el ratoncito se sintió mejor, comenzaron su camino de vuelta, pero esta vez iban muy silenciosos, ya que iban asustados. Todo transcurría con normalidad, pero de repente se vuelve a escuchar. Esta vez mucho más cerca. Los ratoncitos se asustaron y decían unos a los otros: ¡Eso me huele a gato cazador! ¡Eso es un gato cazador! ¡Corran! Y salieron corriendo sin mirar atrás hasta que por suerte llegaron a casa, se encerraron en ella y así evitaron que el gato les viera y se los zampara de un bocado. Al fin en casa hablaron sobre lo sucedido y el susto que se habían llevado. Fueron conscientes que lo que habían hecho había estado muy mal y que debieron quedarse en casa como les había dicho Papá Ratón. En ese momento se tranquilizaron y se pusieron a leer sus libros para conocer mejor los peligros del bosque y cómo debían actuar ante alguna situación que se presentara, ya que si no conoces el lugar donde estás y no sigues las indicaciones y consejos de los adultos o expertos, se pueden dar situaciones que no nos gustarían. Afortunadamente los pillines se dieron cuenta que hay que obedecer a los padres, porque cuando te dan consejos es porque se preocupan por tu bienestar y porque nos quieren tanto que no permitirían que nada malo nos pasara. Al siguiente día apareció Papá Ratón en casa. Estaba un poco preocupado por haberlos dejado solos. Aunque confiaba en ellos, también sabía que verse solos les haría plantearse alguna travesura. Cuando entró a casa y les vio a los tres dormiditos en sus camas, se alegró tanto de verlos que los despertó. Los ratoncitos saltaron de contentos, no sin antes contarle la verdad de lo sucedido y pedir disculpas por haber desobedecido lo que les había dicho sobre qué no debían hacer. En ese momento, Papá Ratón, más que enojarse, solo les dijo que lo que habían hecho había estado muy mal, pero que si habían tenido el valor de contar la verdad de lo sucedido, es porque habían aprendido una gran lección y nunca más volverían a desobedecer.